Estamos aquí con Ulises Fuentes Rodríguez, nuestro flamante ponente el día de hoy. Doy una breve reseña. Nos va a hablar de la ley de amparo, concretamente de la reforma planteada por el gobierno federal respecto de la ley de amparo. Doy una breve reseña. Ulises, antes que nada, muchas gracias por acompañarnos aquí a Miguel y a tu servidor. Un honor, amigo. Gracias, amigo. Muchas gracias. Doy una breve reseña porque en realidad tu currículum es bastante amplio, claro. Pero pues para presentarte gracias, a quien nos esté siguiendo. Bien, estudió la licenciatura en Derecho, la especialidad en Notaría Pública y la maestría en Ciencias Jurídico-Penales, todas en la Universidad de Guanajuato. La maestría en Derecho Procesal Constitucional en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC, en donde también inició los estudios de doctorado. Ha tomado varios cursos en materia de derechos humanos, amparo, derecho constitucional y en el sistema penal acusatorio en México, Alemania, Puerto Rico, Francia, Italia, Holanda y Suiza. Ha impartido cursos de amparo en distintas categorías que integran la carrera judicial de los poderes judiciales del Estado de Guanajuato y de la Federación, y ha impartido la materia de amparo en los grados de licenciatura y maestría en varias universidades públicas, privadas, así como en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato. De hecho, tengo la fortuna de haber sido tu alumno en la maestría recuerdo. Por cierto, el puro 10. Por algo pues. Sí, claro. Sí. Muchas gracias. Pero son los buenos profesores que he tenido. Bien, en el área laboral ha sido meritorio, oficial judicial, actuario, secretario de juzgado de distrito y del tribunal colegiado de circuito en varios estados de la República, juez de distrito en Reynosa, Tamaulipas, y juez cuarto de distrito en León, Guanajuato. Cargo que ocupó hasta el 15 de abril de este año 2025, en el que se retiró anticipadamente por jubilación debido a la reforma judicial. Ulises, pues muchísimas gracias. En realidad es un honor contar con tu presencia, con la explicación que pedimos muy amablemente que nos orientaras, que nos dieras para efecto de entender un poquito más qué es lo que implica la propuesta de reforma a la ley de amparo. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que nos dijeras quién es Ulises. Soy una persona apasionada del derecho, que siempre me encantó la carrera judicial. Hice lo que pude hasta donde pude durante, en total, 28 años en el Poder Judicial de la Federación. Me retiré anticipadamente por la jubilación, pero mira, soy juez de distrito en retiro, no en retirada. Seguimos ejerciendo la función ahora de la postulación. Abrimos un despacho, que obviamente no litigamos en amparo porque hay un impedimento a nivel federal. Podemos litigar en el Estado, simplemente dar asesorías. Pero bueno, seguimos en la docencia, seguimos en el ejercicio del derecho y pues aún luchando por la justicia del país del otro lado del escritorio. Muchísimas gracias. Ulises, ¿cómo estás nuevamente? Miguel, un placer, amigo. Gracias, igualmente. Pues tú sabes que lo que nos trae aquí a cuento es la reciente reforma que impulsó el gobierno federal a la ley de amparo, que precisamente es tu materia. Y dentro de los tópicos más importantes de la reforma, entre otros, tú sabes, se encuentran los efectos de la suspensión del acto reclamado, el tema del interés legítimo, la ejecución de las sentencias de amparo, la abreviación de plazos procesales para la resolución del amparo, entre otros temas. Pero antes de entrar en materia sobre específicamente los temas que consideramos más importantes de la reforma y sobre los cuales queremos que nos hables, nos gustaría que nos explicaras al público en general, de manera muy sencilla, qué es el juicio de amparo. Y nos puedes comenzar con ese tema. Mira, de forma sencilla, el juicio de amparo es una forma legal que tenemos todos los ciudadanos, todos los gobernados de este país para defender nuestros derechos. A nivel interamericano se le llama que es un recurso judicial efectivo, pero en México lo consideramos como un juicio, como un medio de defensa extraordinario. Es un proceso constitucional que sirve para defender al ciudadano contra actos de la autoridad y que puede ser temas de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Es decir, los derechos de la gente se defienden a través de un amparo y procede por regla general contra actos de autoridad.
sirve para proteger las garantías, que es un mecanismo de protección, o sea, una garantía sirve para defender los derechos de la gente y los derechos humanos o los derechos fundamentales, los que tenemos todos los ciudadanos que están protegidos en la Constitución. Pues bueno, el amparo tiene esa finalidad, proteger nuestros derechos. Entonces, lo que entiendo es que esta figura del juicio de amparo se encuentra recogida en una ley, en la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucional. Esta legislación, la Ley de Amparo, ¿es una ley donde se contienen los derechos humanos o es una ley, lo que le denominan los abogados, adjetiva, que es más que nada instrumental? Mira, generalmente se distinguen entre dos tipos de leyes o normas, ¿no? Las normas sustantivas, las normas adjetivas. La ley de amparo es una norma adjetiva. La norma adjetiva es la que nos dice cómo. Y la norma sustantiva es la que nos dice qué. Es decir, la Constitución es la que prevé los derechos humanos de la gente o derechos fundamentales y la que nos dice cómo proteger esos derechos es la ley de amparo. Entonces, la ley de amparo tiene una naturaleza adjetiva, instrumental, porque nos dice cómo proteger los derechos de la gente que están en la Constitución. Bien. Hemos escuchado también hablar mucho acerca de los derechos humanos. De hecho, de manera indistinta, a veces escuchamos a los abogados hablar de forma como sinónimo incluso de derechos humanos, de derechos fundamentales, de garantías individuales. ¿Son lo mismo? No son lo mismo. Mira, hay una discusión que si son diferentes, lo mismo. Bueno, pero tradicionalmente se puede entender. Un derecho humano es el género y una especie es el derecho fundamental. Los derechos humanos atienden a la dignidad y son esenciales o por la naturaleza de ser una persona. De hecho, es la definición que establece el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Persona es todo ser humano, ¿no? Entonces, un derecho humano es el que tenemos por la naturaleza de ser persona, la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, y va en relación con la dignidad, ¿no? De la dignidad provienen todos los derechos, y los derechos humanos, según la época en que se han descubierto, pueden ser de primera, de segunda, de tercera, de cuarta generación, no en el sentido de que uno es menos que otro, o es un derecho de cuarta, no, es por la época en que se van descubriendo. Y ojo, cuando ese derecho humano se pone en la Constitución, es decir, se positiviza, se codifica, entonces ese derecho humano se vuelve un derecho fundamental. Es lo que decía Robert Alexy, lo que decía Eduardo Ferrer MacGregor en su libro de la Nueva Ley de Amparo. Dice, bueno, cuando un derecho humano, la vida, la libertad, la propiedad o el derecho a tener internet se ponen en la Constitución, entonces ya se vuelve un derecho fundamental. ¿Y qué es lo que dice Eduardo Ferrer, que era presidente de la Corte Interamericana? ¿Qué es lo que protege el juicio de amparo? Derechos fundamentales. Ahora, nuestros derechos fundamentales se componen por los derechos humanos que están en la Constitución y en los tratados internacionales, lo que llamamos bloque de constitucionalidad. Bien, Ulises, muchas gracias por la explicación. Entonces, con base en esto, lo que nos acabas de explicar es que el juicio de amparo es el instrumento procesal que nos sirve para defender derechos fundamentales frente a actos de autoridad que consideramos son violatorios de esos derechos. ¿Cuáles son los derechos fundamentales más importantes que en la generalidad se promueven a través del juicio de amparo con base en la defensa que de ellos se hace? Mira, los derechos fundamentales que más se protege a través del amparo es vida, libertad, propiedad, posesión. Y ojo, según la evolución del propio ordenamiento constitucional y de los derechos humanos, ahora los de última generación se protegen los derechos del medio ambiente, de telecomunicaciones, radiodifusión, derechos incluso que van relacionados con los animales, que es una variante del derecho al medio ambiente. Entonces la protección de los derechos se iba ampliando porque no solo era lo que prevé la Constitución, sino también los tratados internacionales y las sentencias de la Corte Interamericana, donde México es parte, que incluso son vinculantes. Entonces, ese bloque de constitucionalidad
del que hablaba Louis Fabriu desde 1970 en Francia, que dice que no solo los derechos humanos que están en la Constitución son derechos constitucionales, sino también aquellos que son principios, valores, exposición de motivos, tratados, etcétera. Como quien dice, la propia Constitución, el artículo primero del 133, los arropa, los incluye como derechos constitucionales. Entonces, los derechos fundamentales también son derechos humanos que están en la Constitución y derechos humanos que están en tratados internacionales. Pero no cualquier derecho humano se protege por el juicio de amparo. Por ejemplo, no podemos decir, decía Eduardo Ferrer, no podemos decir que la Convención Europea de Derechos Humanos se protege por el amparo. ¿Por qué? Porque pues, no es parte, según la propia Constitución, de los derechos humanos que incluye nuestro bloque de constitucionalidad. Nuestro bloque de constitucionalidad, según el artículo primero, se compone por los derechos humanos de la Constitución y de los tratados internacionales de los que México es parte. Entonces, si la Convención Europea de Derechos Humanos no es parte de nuestros tratados, entonces el amparo no procede contra la violación a un derecho de la Convención Europea de Derechos Humanos. Solo los derechos humanos que son parte de los tratados que México celebra con los diferentes países. Muy bien, muchas gracias, amigo. Bien, ya para entrar un poquito más en materia, me gustaría preguntarte, porque hemos escuchado muchas veces en las noticias y a lo mejor es parte de la opinión pública, que el amparo sirve para evitar un juicio. Por favor, porque es un tema muy común, es una concepción muy común en el día a día de muchas personas. ¿Podrías explicarnos? Mira, tristemente, desde cualquier óptica política y desde el poder, y no hablo de ningún partido, cualquier gobierno que esté en turno, algo que históricamente le ha molestado, es que a través del amparo se frenen los actos de autoridad. Y hay la tendencia a pensar que el amparo es para proteger delincuentes, evitar juicios, o que es para generar impunidad. No. Que se haya utilizado en algunas ocasiones para evitar un proceso penal, pagar un adeudo, etcétera. Bueno, cuando se abusa del amparo, no es un pretexto para prohibir el amparo en todos los aspectos. Simplemente regularlo a través de mecanismos adecuados para que no se abuse del amparo, pero eso no puede generar reformas regresivas que perjudiquen a toda la población. Es decir, van a pagar justos por pecadores y por 2, 3, 100, 200 que abusen del amparo, no podemos perjudicar a 130 millones de personas con reformas a la ley de amparo regresiva. Hay un principio de progresividad que establece el artículo primero de la Constitución, que va en consonancia con la Convención Americana de Derechos Humanos, que toda reforma constitucional debe ser hacia adelante, darte más derechos. Cuando una reforma te quita derechos, en vez de ir hacia adelante, va hacia atrás, es una reforma constitucional regresiva. Es lo que está pasando no solo a nivel constitucional con la ley de amparo y con diversas normas que está impulsando este gobierno, y lo mismo pasó con el PRI, con el PAN, con los gobiernos que nos han precedido, como que es una tendencia no solo nacional, sino también internacional, que cuando un mecanismo como es el juicio de amparo o las cortes, como ha pasado en Hungría, en Polonia, en Venezuela, en Argentina, en Chile, cuando el Poder Judicial incomoda al Poder Ejecutivo, lo que primero hace todo tipo de gobierno es frenar, alterar el equilibrio de poderes y sobre todo impugnar reformas que debilitan los derechos del ciudadano para darle un poder más grande al Estado. Y eso es incorrecto. El juicio de amparo se creó desde 1840 por Mariano Otero, Crescencio Rejón, precisamente para hacer un equilibrio, un contrapeso al abuso del poder. Y ahora con estas reformas parece que es al revés. Al que estamos protegiendo es al gobierno, cuando debemos proteger a los ciudadanos. Y te digo, el hecho de que 1, 2, 3, 100 ciudadanos hayan abusado del amparo no significa que vamos a hacer una reforma, digamos, que perjudica a 130 millones por culpa de esos 10, 20, 30, 100 personas que han abusado del juicio de amparo. Muchas gracias. Continuando con la línea, no sé si podrías explicarnos, sobre todo a nuestro auditorio que nos está siguiendo, de manera pues muy sencilla, cuáles son los elementos que se requieren para presentar un amparo. Mira,
El elemento fundamental es un acto de autoridad que vulnere tus derechos fundamentales. El amparo, según el artículo 103 de la Constitución, el artículo 1 de la Ley de Amparo, procede contra actos, normas y omisiones de la autoridad que afecten los derechos humanos protegidos por la Constitución. Y el artículo 5 de la Ley de Amparo dice que procede cuando eres titular de un interés jurídico o de un interés legítimo y que por ende se violan los derechos humanos que están en la Constitución o en los tratados internacionales. Puede ser la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, desde un acto de una simple multa hasta una norma que afecte tus derechos, una expropiación. Puede haber actos legislativos, actos del Ejecutivo, actos del propio judicial que violan tus derechos, y en ese momento tú puedes pedir amparo para que un juez federal, un juez de distrito, proteja tus derechos. Puede ser a través del amparo indirecto o a través del amparo directo que procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio. Son las dos vías de amparo, amparo indirecto, pero en los dos casos se protegen los derechos fundamentales de las personas. A través de este interés que mencionas, ¿nos podrías hablar la diferencia entre interés jurídico, interés legítimo, interés simple? Esto para entrar en materia de la reforma concretamente. Claro que sí. Mira, es muy sencillo, está en el artículo 107 de la Constitución y en el artículo 5 de la Ley de Amparo, y en forma sencillita. El interés jurídico es cuando eres el titular del derecho subjetivo afectado. Es decir, tú eres el dueño del derecho. Te embargan un vehículo, ¿quién puede pedir amparo? Pues el dueño del vehículo. ¿Con qué demuestras tu interés jurídico? Con la factura que acredita que eres dueño del vehículo. Es decir, eres el titular del derecho subjetivo. Vida, libertad, propiedad, posesión. Soy el titular. Hay una afectación directa e inmediata. Principio de instancia de parte agraviada y de agravio personal y directo. Titular del derecho subjetivo. Pero dice el artículo 5 de la Ley de Amparo, en consonancia con el 107 de la Constitución, y ahora no solo se puede pedir amparo bajo la figura del interés jurídico, también hay un interés legítimo, y dice la Ley de Amparo, es un interés que en virtud de tu situación especial frente al orden jurídico expresas un agravio diferenciado y se te vulnera esa esfera jurídica. Pero fíjate, el interés simple, que también habla del artículo 5 de la Ley de Amparo, ese no se protege por el juicio de amparo. Entonces, tenemos tres tipos de interés. El jurídico, eres el titular del derecho subjetivo. El legítimo, no eres el titular del derecho subjetivo, pero resientes una afectación diferenciada en virtud de tu situación frente al orden jurídico. Es decir, ya no te pegan de forma directa, no te descalabran, pero te afecta tu esfera jurídica, te empujan, te avientan. Si hay un nivel de afectación, de molestia en tus derechos, aunque no sea directa. Es decir, ya no hay un agravio personal indirecto y directo, pero sí es una afectación colateral, irradiada, de rebote. No es lo mismo que tener en la cabeza a que te dé rebote la pelota. Entonces, en los dos aspectos ya se puede pedir amparo desde la reforma constitucional de 2011, 6 y 10 de junio de 2011, pero en vez de ir progresando, en vez de ir ampliando la figura de interés legítimo, parece que el legislador ahora la va restringiendo. Y por supuesto el interés simple, que dice la Corte, es un interés jurídicamente irrelevante, es como cualquier persona que le interesa una acción o una omisión del Estado, pero si se satisface ese interés, pues no va a resentir un beneficio, un efecto positivo en su esfera jurídica. Por eso se le llama al interés simple un interés jurídicamente irrelevante. Por ejemplo, decir, oye, pues yo quiero que en Monterrey no se construya un hotel. ¿Y en qué te afecta a ti? Es que ese hotel se va a meter en un manglar o en un bosque y va a afectar el medio ambiente. En Monterrey dices, y bueno, vives ahí, está en Monterrey, ¿a ti en qué te afecta, no? Es un interés simple. Oye, me interesa que el gasto público se destine a hospitales. Ok, ¿cuál hospital? ¿En qué te afecta? Cosa diferente, oye, me van a construir al lado de mi casa un centro o un relleno sanitario o un de desechos tóxicos, o incluso, que fue un caso real que llegó a la Suprema Corte, en un fraccionamiento en Monterrey querían construir un cementerio a un ladito. Dices, ¿cómo van a construir un cementerio a un lado de mi casa? ¿Eres el dueño de ese terreno? No. Entonces no tienes interés jurídico, pero tienes interés legítimo, porque
tu derecho a un medio ambiente sano, a vivir libre de contaminantes, porque hoy van a enterrar gente, a cremar gente ahí. Incluso hay derechos supraindividuales como vivir en paz, no tener miedo, no tener el ruido de los féretros, de la gente llorando. Todos son derechos supraindividuales que se protegían y se siguen protegiendo a través del interés legítimo. Entonces, creo que las tres figuras se deben de distinguir claramente para decir cuándo procede el amparo y cuándo no. El amparo procede contra actos que afecten tu interés jurídico, es decir, cuando afectan de forma directa e inmediata un derecho sustantivo protegido por la Constitución, o bien cuando afecta ese derecho de rebote por tu especial situación frente al orden jurídico, expresas un agravio diferenciado, precisamente que se distingue de los demás. Hay una situación jurídica identificable, hay un agravio presente, futuro, pero cierto, y puedes pedir amparo. Es decir, el interés legítimo te permite pedir amparo contra afectaciones a derechos que no son directamente, no eres el titular, pero sí colateralmente, sí de rebote, sí te afecta incluso en tu educación, derechos intelectuales, derechos culturales, medio ambiente, salud. Todos esos derechos que son extrapatrimoniales ya se protegen en el amparo a través de la figura de interés legítimo. Muchas gracias. Vimos como por el bombardeo de preguntas, vimos como ejes de la reforma que entre uno de los principales tópicos es precisamente del que acabas de hablar, el interés legítimo y el hecho de que con la reforma, con la iniciativa, se pretenda establecer una definición en la propia ley de amparo acerca de lo que se debe entender por interés legítimo, cuando eso antes no se encontraba por definición en la propia ley de amparo. Me parece que es el artículo 5, quinto de la ley de amparo, en donde se habla, ya se regulaba al interés jurídico como una forma para poder, un tipo de afectación para poder promover el amparo, y ahora se pretende con la reforma, o se incluye con la reforma, una definición de lo que debe entenderse como interés legítimo. ¿Qué impacto tiene en que en una legislación se proponga o se acote una definición acerca de lo que debe entenderse por interés legítimo? Mira, el grave problema que se puede ocasionar con definir qué es el interés legítimo es que antes tú tenías un mar para navegar y ahora te están poniendo un río chiquito. Te ponen una visión corta, limitada, cuando antes el interés legítimo era como un mar, dependiendo de lo que apreciara el juez. Y fue lo que resolvió el Pleno de la Suprema Corte en la contradicción de tesis que dividió en la jurisprudencia 50-2014, que dice: cada caso en la experiencia de los jueces, es decir, el juez, según su apreciación, va a poder ir definiendo cuándo sí hay interés legítimo y cuándo no. Fíjate, yo siempre a mis alumnos les pongo un ejemplo sencillo para distinguir los tipos de interés. Les digo, a ver, ¿saben cocinar? Le digo, yo no, pero a veces me meto a la cocina y me quemo porque no sé ni calentar agua, ¿no? Pero tienen un comal, ponen el comal. Ok, si ponen la mano a 2 centímetros del comal, se van a quemar. La bajan al comal, se van a quemar. Eso es interés jurídico. Les duele, les quema, les saca callo. Ahora pongan la mano a 15 centímetros del comal. Les duele, sí les quema, pero aguantan 30 segundos y no les duele. Ese es un interés legítimo. ¿Les afecta? De forma directa no, pero de forma indirecta sí, es el interés legítimo. Hay como una distancia, pero te sigue afectando. Y el interés simple, pues ya lo pones hasta acá, hasta arriba y pues no siento nada. ¿En qué te afecta? Nada. Entonces puedes pedir amparo contra una afectación a interés legítimo, no, porque no te perjudica, no hay una lesión jurídicamente relevante. Pero cuando estás en interés legítimo y te quema, bueno, hay una amplia variedad de formas de hacer valer interés legítimo. No te afecta directamente, pero oye, soy una sociedad que protege el medio ambiente y mi objeto social es defender las aves,
los ríos, los bosques, entonces yo puedo defender bajo la figura de interés legítimo la construcción de un parque ecológico en Veracruz, en Cancún, etc. Entonces, el interés legítimo se iba definiendo por los jueces de distrito caso por caso. Y ahora, ¿qué propone el legislador? Ponernos a los jueces de distrito, o a los que están en funciones de jueces de distrito, unos visores donde la visión que era amplísima, ahora con esos lentes te lo restringen a esto. Solo lo que ves ahí. ¿Y qué dice la reforma a la ley de amparo que se pretende aprobar? Entonces, debe ser un agravio real, actual, y lo peor, te piden comprobación desde el inicio. O sea, la persona que pide amparo bajo la figura del interés legítimo tiene que comprobar ese agravio real, presente, de tal forma que el beneficio que resienta sea un beneficio real, un beneficio actual, no hipotético. Y antes, lo que dijo la Corte, que es una definición un poco compleja, pero es un interés personal, individual o colectivo, jurídicamente relevante, presente, futuro, pero cierto, que de obtener una sentencia repercute o causa un efecto positivo en la esfera jurídica del gobernado, que puede ser de índole patrimonial, de índole de salud pública, cultural, educativa, medio ambiente, etc. Pero debe haber un vínculo de los derechos entre la persona y el derecho, de tal forma que el efecto de la sentencia tenga un efecto positivo o una repercusión, un beneficio en el ciudadano. La definición que dio la Corte es muy amplia. Entonces, bajo la figura del interés legítimo, podemos defender derechos colectivos, derechos de personas indígenas, incluso normas generales que discriminan en la parte valorativa, porque eso es una maravilla que hizo la Corte, que tratándose de las normas que discriminan en su parte valorativa, ahí se le dio la oportunidad a las comunidades gays, LGBT, de poder promover amparo incluso bajo la figura de interés legítimo contra normas que discriminan en su parte valorativa, y dijo la Corte, se puede tener incluso un plazo que no se compute, o sea, la promoción del juicio de amparo se puede hacer mientras dure esa parte que estigmatiza, que te infravalora, que te daña. Entonces tú puedes impugnar una norma por el hecho de autopercibirte de la comunidad LGBT. Ahora, con esta definición que le pretende poner el legislativo, se acorta esa visión, entonces va a ser muy fácil que un juez de distrito, y bueno, ¿y cuál es tu agravio presente, actual? ¿Cuál es tu afectación? Demuéstrame cuál es esa afectación directa, cuál es el efecto positivo, benéfico que te va a causar la anulación de este acto. Es decir, con la reforma a la ley de amparo se restringe mucho, porque prácticamente lo que les estoy hablando del comal, lo que te está obligando el legislador es bajar la mano. Oye, y a los que están aquí y les quema la escala, no, es que ya no, porque la definición ahora es más estricta. Tienes que demostrar una afectación presente, una afectación real y no lejanamente derivada. Entonces, eso no dijo la Corte. La Corte lo que te da la oportunidad es de que en un amplio mar de posibilidades tú hagas valer derechos superindividuales, derechos colectivos, derechos difusos, protejas el medio ambiente, el libre desarrollo de la personalidad, la educación, la cultura, y hay muchísimos otros derechos de tercera, cuarta generación que se están protegiendo a nivel mundial, y verdaderamente grupos débiles, grupos que están en condiciones de pobreza, en clara marginación, han podido pedir amparo en temas de vacunas, en temas de salud, en temas de educación, y nuestra Corte ha defendido muchísimos derechos de índole colectivo, supraindividual, que ahora con esta reforma, pues los jueces de distrito van a estar atados de manos, porque de este mar de posibilidades ahora se van a ceñir a un río, a un cauce pequeño, a un estanque, a un límite muy marcado por la ley. Es decir, no todos los grupos, por su situación especial en contraposición con el orden jurídico o con el poder, van a poder acudir al amparo, porque van a tener ya que delimitado, con base en lo que establece el legislador, lo que tiene que entenderse por interés legítimo. Tiene que haber necesariamente, por lo que entiende, una afectación real, y en función de eso, entonces aparentemente los grupos más vulnerables pudieran quedar desprotegidos, porque le quitan la facultad interpretativa que es propia del juez
de considerar caso a caso, en cada caso en particular, cuando el comal está más caliente o no para poder ingresar al amparo. Y fíjate, lo que está haciendo ahora el legislador, está bajando la mano de tal forma que casi identifica el interés jurídico del interés legítimo. Y son totalmente diferentes. Me parece que es lo que están haciendo. Entonces, tienes que darle el margen al juez para que navegue y diga, en este caso sí, en este caso no, en este caso hay que requerir más elementos de prueba, en este caso, o sea, le están quitando la discrecionalidad al juez para proteger esos derechos de las comunidades, de los colectivos, derechos supraindividuales, derecho al medio ambiente, educación, culturales, recreativos. Mira, recuerdo, yo hasta equivocadamente deseché la demanda de amparo. Una vez me tocó un juicio de amparo de alguien de aquí de León. Le habían cambiado el emblema a la ciudad de León, el escudo de la ciudad de León, y vino al amparo y dice, oye, pues me afecta, yo tengo identidad de leonés y el hecho que le cambien al escudo de la ciudad de León me afecta. Y yo, bueno, ¿y cuál es tu afectación? Dijo el tribunal colegiado, es que no debes juzgar a priori. Los derechos superindividuales pueden ser de cualquier índole, cultural, de identidad personal, patrimoniales, educativos, recreativos, de índole que a veces no necesitas tú palpar, sentir, porque son derechos precisamente difusos, derechos colectivos, derechos que van más allá. O sea, un interés legítimo puede ser personal, pero también puede ser colectivo o puede ser difuso. De ahí que hay varias clasificaciones según el nivel de afectación o según también el grupo, o si es individual, si es colectivo o si es difuso, o si es según el grado de afectación, que sería un interés jurídico, un interés legítimo o un interés simple, que es lo que clasifica no solo la Corte, sino la propia Constitución. Entonces, en la medida en que le limites esa facultad o esa discrecionalidad a los jueces de distrito, realmente quien estás afectando es a la población, a la ciudadanía. Yo no le llamo pueblo porque realmente el pueblo no es una definición jurídica, digamos que a la sociedad, al conglomerado social, a quien perjudicas es a las personas, a los que habitamos en México, porque en la medida que restrinjas la posibilidad de acudir al amparo, estás vulnerando los derechos de la gente. Cada reforma constitucional se debe hacer pensando en maximizar, en hacer progresivos los derechos humanos para que la gente, en vez de limitarles sus derechos, se los amplifiques. El juicio de amparo es para proteger los derechos de la gente, no para limitarlos. Perfecto, muchas gracias. Otro eje, me parece, de la reforma es la suspensión del acto reclamado. Entonces, en ese sentido, ¿podrías explicarle a nuestro auditorio qué se puede entender de manera sencilla como una suspensión del acto reclamado? Mira, como su palabra lo dice, suspender es detener. ¿Qué detienes? El acto de autoridad. Decía un ministro de la Suprema Corte, Mariano Azuela, y el ministro Arturo Serrano Robles, la suspensión es como jugar a los encantados. El juez de distrito es el que detiene. Y la persona que detienes es a la autoridad. ¿Para qué? Para que no ejecute y no detenga al otro. Entonces se va a detener a alguien por una orden de aprehensión, reprehensión, lo que sea. El juez de distrito, mediante ese mecanismo, ese brazo, le dice, oye, detente. No lo detengas, no lo embargues, no lo expulses. Cualquier acto de autoridad, lo que hace el juicio de amparo, por eso se le llama medida cautelar. ¿Qué significa una medida cautelar? Preserva el derecho en lo que resuelve el juicio de amparo. Es como jugar a los encantados y ya en el fondo, cuando dicte sentencia, ahora sí este mecanismo lo suelta y dependiendo, si tiene la razón, lo amparas. Si no tiene la razón, ahora sí, deténlo, expúlsalo, sácalo de su casa, lo que se trate del acto de autoridad. Precisamente, la suspensión sirve para que no se consume el acto reclamado. Y lo que está haciendo esta reforma es que está permitiendo prácticamente que la autoridad consume el acto y está dejando indefensos a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si le quitamos herramientas o mecanismos, como quien dice el doctor Víctor Rodríguez Recia, si le quitamos los dientes al amparo, entonces ya ninguna autoridad va a hacer caso. Los dientes del amparo es la suspensión.
es lo que detiene, preserva, mantiene y evita la ejecución del acto reclamado. Si se ejecuta el acto reclamado, te expulsan, te quitan tu casa, te privan de la libertad. Entonces ya cuando te amparan, ¿para qué sirvió? La suspensión precisamente te protege de que no se ejecute y no se consume el acto reclamado. Ahora se está proponiendo reformar el 128 y el 129 de la Ley de Amparo, aumentándole casos de interés social y orden público, donde al juez le dice la ley, en estos casos tienes que negar la suspensión. ¿Cuándo? Pues contra aseguramientos, orden de congelamientos de cuentas bancarias, mandamientos de la UIF, créditos fiscales, recursos de procedencia ilícita, y lo que parte de la presunción, la Ley de Amparo, es que son culpables. Espérate, a ver. El hecho de que hayan habido la cantidad de X de amparos y suspensiones que eviten, que detengan la consumación de embargos, de congelamientos de cuentas bancarias, no dudo que algunos sí hayan sido evasores o que tengan operaciones de recursos de procedencia ilícita, pero no puedes juzgar a todos parejo. Hay muchísima gente inocente que se le siembra, se le cobra un impuesto. Es más, la mayoría de los impuestos vulneran el 31 fracción cuarta, proporcionalidad y equidad. Hay impuestos que son verdaderamente inconstitucionales y hasta inconvencionales. Entonces, no puedes tú juzgar a priori y decir, todo lo que sea de impuestos, niégale la suspensión, porque es de interés social. Espérate, a ver. Y entonces, cuando me fincan un crédito fiscal y yo no soy, era mi vecino, es un homónimo, entonces me tengo que fregar y hasta que me concedan el amparo después de un año. Y mientras, ¿dónde pago salarios? ¿Dónde pago pensiones alimenticias? ¿Con qué vivo? ¿Con qué como? Si la suspensión que antes me otorgaban contra ese crédito fiscal ya no va a funcionar. Porque la Ley de Amparo dice ahora, con esta reforma, que es de interés social. Entonces, estamos protegiendo más a la autoridad que al ciudadano. Y vuelvo a repetir, no porque algunos hayan abusado del amparo, vas a establecer una regla para todos que realmente a la larga va a perjudicar a los más pobres, a la ciudadanía en general, y no va a aportar un verdadero mecanismo de defensa de los derechos humanos. Pareciera que, corrígeme si me equivoco, pareciera que esta nueva concepción respecto de la suspensión del acto reclamado en realidad haría nugatorio la preservación del reclamo del ciudadano. ¿Me equivoco? Sí. Totalmente de acuerdo. Y mira, algo que yo advierto es que el gobierno le da mucho énfasis a garantizar los créditos fiscales y que se paguen los impuestos. A ver, para empezar, si no se crea una política de recaudación y, ojo, de establecer un gasto público adecuado, el problema no está en recaudar, sino en dejar de gastar en cosas que no le sirven verdaderamente al país, en obras que no tienen repercusión, evitar el huachicol fiscal, evitar gastar el dinero en tantas pensiones de forma indiscriminada, pensiones a los niños, pensiones a los adultos mayores, pensiones para todo. No estoy en contra, estoy de acuerdo en que se hagan, pero de una forma racional, educada, con un estudio científico que digas, a ver, les vamos a proteger a los más vulnerables, a las señoras que no tengan trabajo, a los chavos que verdaderamente desquiten con el estudio, pero no de forma indiscriminada, gastar en pensiones, construcción de obras faraónicas, etc. Entonces el problema, creo yo, no está tanto en recaudar, sino en dejar de gastar en lo que no se debe. Entonces, si a la Ley de Amparo les das instrumentos para que a cualquier persona que le finques un procedimiento económico coactivo, ¿no? Haces el PAE y ahora la Ley de Amparo dice, ni modo, la suspensión no va a detener el acto, sino hasta la audiencia de remate. Oye, pero entonces, ¿de qué me va a servir? Si ya estoy en la audiencia de remate, ¿de qué me va a servir un amparo si verdaderamente no me protegió de la fase inicial, que es donde yo necesito hacer uso de pago de salarios, pensiones alimenticias, comer, vestir, etcétera? Entonces, si no me protege a tiempo la suspensión, el acto reclamado se va a consumar, de nada va a servir. Ahora se quiere reformar también en materia de prisión preventiva oficiosa, en consonancia con el 19, entonces me parece que estas reformas constitucionales, en lugar de proteger los derechos, en vez de maximizar conforme al principio de progresividad, le están limitando los derechos a la gente. Protegiendo a la autoridad.
Cuando el mecanismo del amparo es al revés, o sea, protege al ciudadano respecto de los autos de autoridad. La idea del amparo desde su creación es proteger contra el ejercicio arbitrario y abusivo de la autoridad, no al revés. No se trata que el amparo proteja a la autoridad, hay que proteger al ciudadano. Y no siempre, porque así lo reflejan, o sea, concedimos en un año alrededor, fíjate, según las estadísticas del Poder Judicial de la Federación, dictamos más de 1,5 millones de sentencias en 2024. Y gran cantidad de ellas fue en el sentido de amparar al ciudadano, lo cual quiere decir que entonces la autoridad no actúa siempre bien. Lejos de eso, la mayoría de los asuntos que nos llegan al amparo terminan en una concesión o en amparar a la gente contra esos actos de autoridad. Entonces hay una estadística preocupante. Si no se acudiera tanto al amparo, el indicador va a ser, antes la autoridad está actuando bien. Pero lo que nos reflejan las estadísticas es que el ciudadano cada vez más acude al amparo. Entonces, si le ponemos más causas de improcedencia, mecanismos a través de los cuales se niega la suspensión del acto reclamado, se da la oportunidad a la autoridad ahora que, pues si hay imposibilidad jurídica y material, no cumplas con la sentencia de amparo. Se reducen los plazos, a los jueces ahora se les pone 60 días naturales para dictar una sentencia de amparo y no ven las cargas de trabajo que tienen. No se le da recursos suficientes al Poder Judicial de la Federación para que amplíe su plantilla de jueces, de personal, de más juzgados. Entonces, creo que los mecanismos que está estableciendo el gobierno a través de reformas constitucionales no han sido pensadas, dialogadas, debatidas. Es más, las sentencias de la Corte Interamericana, los tratadistas en materia internacional han dicho que para hacer una reforma de este nivel tienes que hacer un foro público abierto, debe haber opiniones científicas, doctrinarias, un diálogo abierto, sector educativo, jueces, legisladores, académicos, doctrinistas, amas de casa. A ver, todos opinen, va a haber una consulta pública, un diálogo y vamos a hacer las reformas más adecuadas que necesita el país. El hecho que tengamos un gobierno, así como el PRI, así como el PAN, ahora con Morena, el hecho de que sean mayoría no significa que siempre tienen la razón. Deben sentarse a dialogar para que entre todas las fuerzas que acabo de comentar, todos los sectores sociales aporten para que las reformas constitucionales sea lo que verdaderamente necesita el país. Y ojo, estas reformas deben ser acordes con los tratados y sentencias de la Corte Interamericana. No podemos desobedecer el orden internacional porque la propia Constitución así lo establece. La Suprema Corte en jurisprudencia obligatoria ha dicho que las sentencias de la Corte Interamericana, cuando México es parte, son vinculantes, son obligatorias. Y nos las estamos brincando en extinción de dominio, en prisión preventiva oficiosa y en varios aspectos que estamos haciendo que estas reformas sean regresivas y vamos no solo en contra de la Constitución, sino en contra de las sentencias y de los tratados internacionales. Parece que el hecho de decir somos soberanos nos da la facultad de desobedecer el orden internacional que nosotros mismos le dimos el carácter de obligatorio a nivel constitucional. Y fíjate, veníamos en el camino, Rito y yo, haciendo una reflexión cuando veníamos para acá contigo para entrevistarte, para platicar contigo, hablando sobre los actos de autoridad y que la autoridad por propia naturaleza tiende a ser arbitraria, ¿no? Entonces, pareciera ser que el juicio de amparo, ahora con esta reforma, recoge conceptos tan abstractos como interés social, orden público, disposiciones de orden público y conceptos que aparentemente están acotados porque son definidos en la iniciativa, pero tan abstractos porque aparentemente son más conceptos políticos que jurídicos, y la reforma en torno a los efectos de la suspensión del acto reclamado tiene como ejes fundamentales analizar desde la perspectiva del interés social y el orden público si es posible o no conceder una suspensión. Y entonces parece ser que va acotando, va limitando y va limitando al ciudadano y va posicionando a la autoridad frente a los particulares que quieren acudir al amparo y solicitar una suspensión para que no se ejecute de momento el acto reclamado, que eso no significa
que es parte de la confusión que pueden tener algunos de los ciudadanos, que se concede el amparo, que no se ejecute momentáneamente el acto reclamado hasta en tanto se resuelva en definitiva por el juez de distrito correspondiente si es procedente el amparo o no. Y es que mira, el 129 de la ley de amparo contiene una lista de los casos en que se afecta el orden público y el interés social, y por regla general ese catálogo del 129, que son varias fracciones, ahora se le agrega la 14, 15, 16, que son estos temas. Es como quien dice, es un lineamiento para que el juez niegue la suspensión. Entonces, en vez de ampliar esos motivos de negar la suspensión, se deben de reducir. ¿Para qué? Para que el juez tenga la oportunidad, la discrecionalidad de evaluar, de ponderar caso por caso cuando se afecta el orden público y el interés social, que son además conceptos difusos, multívocos, que cada caso puedes interpretarlo de diferente manera. En un caso se puede afectar el interés social, en otro no. Ahora, algo que había avanzado mucho nuestra Suprema Corte, y bueno, la propia reforma a la ley de amparo, desde 2011, ya se agregó la apariencia del buen derecho, que la apariencia del buen derecho, según los teóricos que viene desde Rocco, Calamandrei, Carneluti, que era, a ver, date un asomo a la inconstitucionalidad del acto reclamado. O sea, si aparentemente tiene la razón el quejoso, pues no te esperes hasta la sentencia, hasta su cumpleaños, para darle el pastel, dale una rebanadita, porque la apariencia del buen derecho significa que que en un cálculo de probabilidades le puedes conceder el amparo. Esa es la apariencia del buen derecho. O sea, hay una apariencia de que tiene razón el quejoso. Entonces nos decía la Corte y nos decía la Constitución, y el 128, 129 de la ley de amparo, 138, decía, bueno, el juez de distrito debe ponderar apariencia del buen derecho, interés social, orden público, y que no se cause perjuicios de difícil reparación, y ya le hace ese margen de discrecionalidad al juez de decir, en este caso sí concedo la suspensión, en este caso no. Pero ya cuando el legislador te dice, cuando se trata de ese tema, siempre niega la suspensión. O sea, te lo pone en el catálogo del 129, entonces ya le está cerrando esa óptica, esa posibilidad de ver más allá al juez de distrito. ¿En perjuicio de quién? De los derechos de la gente. En la medida en que más le amarres las manos al juez, a quien desproteges es al ciudadano. Si al juez le das mayor posibilidad de evaluar, de valorar, de ponderar, el juez es el que puede caso por caso decidir cuándo concede y cuándo niega la suspensión, sin que esto signifique arbitrariedad. Obviamente un juez de distrito debe fundar, debe motivar, debe explicar, debe citar artículos, debe invocar constitución, tratados internacionales, lo que tenga, analizar la demanda, las pruebas, etcétera. O sea, tampoco quiero decir que al juez de distrito se le dé manga ancha para comer. No. El juez de distrito está para proteger los derechos, pero de una forma ponderada, equilibrada, razonada. Pero si en la ley ya le atas las manos, le pones un antifaz o un antifaz a media luz, entonces quiere decir que entonces a los jueces le estás quitando la posibilidad de proteger en su máxima amplitud los derechos de la gente. Conforme al principio pro persona, que fue un gran acierto de las reformas constitucionales, es un principio, digamos que un criterio hermenéutico donde precisamente ante dos interpretaciones o dos normas, el juez debe elegir la que más proteja en su mayor amplitud a la persona. O si es una norma restrictiva, elige la que menos restrinja esos derechos. Entonces sí vamos avanzando muy bien. La Corte había sido multipremiada por criterios que protegían los derechos en su máxima amplitud, pero desgraciadamente entramos en un periodo, en un sexenio donde se atacó al Poder Judicial sin defensa, sin pruebas, sin elementos objetivos que hayan demostrado que la Corte, los jueces hacían lo incorrecto. No he visto hasta ahora un juez, un magistrado, un ministro en la cárcel por corrupción. Entonces sí me parece que estas reformas, antes de implementarse, se deben de pensar bien, de articular, de dialogar, porque a quien están perjudicando es al ciudadano. Y algo que me preocupa es que la inversión extranjera, los países nos están viendo, ya la globalización no nos permite estar aislados y solo decir lo que pasa en México se queda en México. La gente, los países, los tratados internacionales, tenemos cientos de tratados internacionales, incluso en materia de comercio exterior. En general son 1,270 tratados, 14 son en comercio exterior,
tenemos con 50 países en materia de intercambios económicos, entonces no podemos hacer reformas que espanten, que ahuyenten a la inversión extranjera, incluso el turismo. Vivimos muchos estados de la República del Turismo, entonces las garantías de que ese ciudadano extranjero venga a México, invierta, se pasee por las playas de México, es tener un poder judicial sólido y un ordenamiento jurídico que proteja los derechos de la gente. Jueces capacitados, jueces experimentados, magistrados y ministros que garantizan y protejan los derechos de la gente y no a la inversa. Parece que es a la inversa. Es muy interesante, sobre todo el tópico, me parece que el orden público y el interés social, porque pareciera que el problema de esto es quién define o cómo se define qué es orden público y qué es interés social, y ahí pareciera que se vuelve circular el argumento, porque el mismo impulsor de la reforma te va a decir que es orden público o interés social, deja de valorar, se vuelve en una presunción legislativa y no le da, sí, bueno, uno como aplicador del derecho al caso concreto, a veces es complicado materializar en el caso concreto el derecho en abstracto, pero si esto se vuelve desde una presunción legislativa todavía más arriba, todavía más lejos del caso concreto, pues me parece, salvo tu mejor opinión, Ulises, que se vuelve más complicado en realidad hacer efectiva la protección al derecho del ciudadano, a los derechos de los ciudadanos en este caso. Mira, y tan solo para definir qué es el orden público, qué es el interés social, cuál es el interés de la sociedad y cuál es el orden público. Entonces, la Corte misma ha dicho que son conceptos difíciles de entender y de definir porque depende caso por caso. Tú dices, cuando se afecta una norma general, entonces es de orden público, ¿ok? Pero entonces el interés de la sociedad, a ver, ¿hay un interés de la sociedad en que se protejan los derechos de los niños? Sí. ¿Hay un interés de la sociedad que protejan a las mujeres? Sí. Pero a ver, y cuando tenemos un derecho de un niño y un derecho de un ancianito, entonces, ¿cuál es el interés de la sociedad? El interés de la sociedad es que se protejan a ambos, ¿no? Pero caso por caso, y ahí entra la ponderación de derechos, cuando hay un choque de derechos, ahí le tenemos que dar la facultad al juez, como buen juez, que diga, a ver, ¿a dónde inclino la balanza? Pero aquí en el amparo no estamos entre choques de derechos entre particulares. No hay un actor que se está peleando una casa contra un demandado o contra una acción reivindicatoria o alguien que acusa de un delito. No. Aquí lo que se está juzgando en el amparo es la pelea o el choque entre los derechos fundamentales del ciudadano contra los actos de autoridad. ¿A quién debemos proteger? ¿Para qué es el amparo? Para proteger los derechos del ciudadano, no los derechos de la autoridad. Entonces, el Estado, por su naturaleza, tiene recursos de toda índole, jurídicos, económicos, políticos, de estrategia, de defensa. En teoría, el Estado jamás carece de recursos económicos. Tiene abogados, tiene poder, tiene una estructura que puede atropellar los derechos del ciudadano. Para eso se creó el amparo, para proteger los derechos fundamentales de las personas. Entonces, en la medida en que las reformas que le ponemos a la ley de amparo restrinjan esos derechos, son reformas regresivas. Ojo, me han preguntado, bueno, Ulises, ¿y cómo nos defendemos? ¿Qué hacemos contra una reforma que se va a impulsar con la mayoría legislativa, que los legisladores lo van a hacer como en los tiempos del PRI, del PAN y ahora de Morena, que son poder avasallador? Pues bueno, para eso tenemos el amparo. Y ustedes van a decir, por eso el amparo, ok, ojo, contra una reforma constitucional, por regla general, no por ser el amparo. La Corte dijo que sí se puede anular un proceso legislativo, pero también la Corte ha dicho que en el amparo existen recursos, revisión, queja, reclamación e inconformidad. Si en el amparo te cometen un acto, te aplican una ley de amparo que es inconvencional o inconstitucional, para eso están los recursos. Puedes hacer valer en el recurso de queja o en el recurso de revisión la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de la ley de amparo. Puedes alegar que viola tratados y sentencias de la Corte Interamericana y los tribunales colegiados de circuito están obligados, y la Corte ya ha dicho que ese control
lo pueden hacer no solo de la ley de amparo, no solo de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, sino también de las normas sustantivas y adjetivas que se aplicaron en el acto reclamado. Pueden hacer un control difuso los tribunales colegiados. La pregunta es, ¿se van a animar los nuevos jueces, los nuevos magistrados, los nuevos ministros? Las herramientas constitucionales y los controles constitucionales, ahí los tenemos. Nuestro control, ha dicho la Corte, es control concentrado y también control difuso. Tenemos un control mixto. Los tribunales colegiados lo pueden hacer. La Suprema Corte lo puede hacer. Se puede inaplicar una ley, la ley de amparo, que va en contra de la Constitución y en contra de los tratados y sentencias de la Corte Interamericana. Ojalá, y eso espero, que existan valientes magistrados, valientes ministros de la Corte, que ante una ley de amparo inconvencional e inconstitucional, repito, si lo ponen en la Constitución, pues ahí ya va a ser difícil, pero lo que se está proponiendo es reformar la ley de amparo. Sí podemos anular la ley de amparo a través de los recursos que prevé la propia ley de amparo. Revisión, queja, reclamación e inconformidad. ¿Quién lo hace? Los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte. Esperamos mucho de que hagan ese tipo de control, un control valiente, un control jurídico, un control constitucional, a lo cual están obligados. No es un favor, es una obligación de los actuales juzgadores federales ante una ley que viola la Constitución y los tratados. Tienen que hacer ese control difuso. Una acción de inconstitucionalidad también procede contra... También procede. De hecho, es una de las garantías. Las garantías más importantes que tiene el ciudadano es el juicio de amparo, directo e indirecto, acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Son mecanismos precisamente que se tienen como garantías constitucionales para invalidar normas que vulneran los derechos. Que bueno, la controversia, la acción tienen naturaleza diferente, pelea entre estados, entre poderes, invasión de competencias, pero a fin de cuentas lo que preservan es el orden constitucional, que repercute en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Muy interesante, y sobre todo esta última parte de cómo el ciudadano podría defenderse ante una eventual reforma a la ley de amparo que le haga obligatorio el acceder o el preservar la materia del amparo. Creo yo, salvo que me corrijas, evidentemente que, pues bueno, no toda la propuesta de reforma es, hay puntos que te hemos escuchado a ti, y creo que hay voces también muy calificadas como la tuya, que nos ha hablado de los peligros de esta propuesta de reforma, de los peligros jurídicos para el ciudadano. A eso me refiero, independientemente de quién fuera el impulsor de la reforma, pero ¿ves algunos puntos buenos que pudieran tocarse o que pudieran hablarse en esta propuesta de reforma? Mira, el único punto bueno que vi es el juicio en línea. En su mayoría bueno, porque hay abogados, conozco varios abogados, que no saben ni prender la computadora. Le dictan a la secretaria hace todo. Pero si se establece para todos el juicio en línea, creo que se avanza. Notificaciones electrónicas, la firma electrónica, todo el trámite electrónico, me parece que es un avance y va de conformidad con el principio de progresividad de los derechos humanos. Se pretende reformar el artículo 3 de la Ley de Amparo, que establece cómo opera la firma electrónica, notificaciones electrónicas, todo el trámite se hace en línea, ¿no? El problema es que no todos los abogados en México están actualizados. Hay muchos que no han descargado ni siquiera su Firel, o saben prender el teléfono y llaman y mandan mensajes de texto. ¿Dónde dejamos a esa población que sigue siendo importante? Hay miles de abogados que no están capacitados. Entonces, creo yo que toda reforma constitucional debe ir pensada en beneficiar a todos. ¿Qué es lo que debe, o a mi consideración, debe hacer el gobierno? Bueno, establecer cursos, capacitaciones para todo abogado que tramite el amparo para que se actualice en el juicio en línea. Pero me parece que es un acierto. En general, es un acierto tratar de modernizar el juicio de amparo para que el trámite en línea, que todas las notificaciones, sentencias, ofrecimiento de pruebas, recursos, todo el trámite del juicio de amparo se haga a través de un mecanismo electrónico. Todo es más rápido, todo es más eficiente,
Y de lo demás, híjole, le encuentro graves defectos, tanto el hecho de dictar sentencias 60 días naturales, quitarle mecanismos a la suspensión, a la autoridad de exentarla cuando hay imposibilidad jurídica o material de cumplir una sentencia, la estrechez de la posibilidad de acudir al amparo bajo la figura de interés legítimo. Híjole, veo muy difícil que esta reforma supere el test de proporcionalidad. Siempre debe haber un grado, según lo que dijo Robert Alexi, la segunda sala de la Corte. Siempre que exista una ponderación de derechos, tenemos que hacer un ejercicio y decir, a ver, la medida es proporcional, idónea, busca un fin legítimo, un fin constitucionalmente legítimo. Si lo pasa, perfecto. Entonces podemos ahí restringir un derecho fundamental. Pero si no supera este test de proporcionalidad, entonces quiere decir que no puede pasar una reforma que restrinja un derecho fundamental. Las reformas deben ampliar los derechos, deben ir hacia adelante, no hacia atrás. Hay expertos en derecho constitucional que dicen que si esta reforma pasa tal cual, incluso la de retroactividad, fíjate, eso es gravísimo, Que parece más un distractor político que... Porque pero, lo de menos es lo... Pero es lo peor que se ha propuesto desde la reforma del 2 de abril de 2013, o sea, la reforma constitucional de 6 de junio de 2011 trajo consigo la reforma de 2 de abril de 2013 a la ley de amparo. Se le hizo grandes adiciones a la ley de amparo para proteger los derechos de la gente. Desde 2013. Pues bueno, de 2013 a 2025 han habido 8 reformas. En los transitorios siempre se ha dicho, los juicios comenzados bajo la vigencia de una ley, de la ley de amparo, terminarán bajo la vigencia de esa ley. Seguirán tramitándose con las reglas de esa ley. Pero curiosamente, esta reforma a la ley de amparo se le pone en el transitorio. Pues, ¿qué crees? No. Ahora, los juicios que ya están empezados con la ley de amparo anterior se van a regir con esta nueva ley. O sea, le vas a dar efectos hacia atrás a la reforma de la ley en perjuicio de los derechos de la gente. ¿Qué quiere decir? Que las suspensiones concedidas, los amparos admitidos bajo la figura de interés legítimo, las posibilidades de que la autoridad cumpla o no cumpla bajo la figura de la imposibilidad jurídica o material de una sentencia de amparo, y todavía peor, las multas ya no son personales a la autoridad que incumpla. Las multas ahora los cumple la autoridad. Ya es el pago de la multa, la hace el Estado, no la autoridad, la persona física que ocupó esa autoridad. Entonces va a decir la autoridad, pues yo ya no voy a pagar, pues que pague el erario público. Me sostengo en lo que... Me sostengo, no cumplo, embargo, privo de la libertad, desalojo a alguien. Pues y al fin que voy a decir, pues no hay medicinas, hay imposibilidad jurídica y material para darle cumplimiento. Se me desapareció el coche que estaba asegurado de la pensión, pues hay imposibilidad material, pues ya no le devuelvo el coche. Invadieron la casa, el terreno, pues hay imposibilidad material para cumplir. Perdone, señor, usted que le invadieron su terreno, hay una imposibilidad material para devolverle su terreno. Entonces, estamos protegiendo más a la autoridad que los derechos de la gente. Eso es incorrecto. Pero sobre todo esta norma que pretende ser retroactiva, fíjense, desde la doctrina, la propia Constitución, la jurisprudencia de la Corte, ha dicho que según el 14 de la Constitución, a ninguna norma se le puede dar efecto retroactivo en perjuicio, obvio en beneficio sí. Pero en las normas procesales ha dicho la Corte, si tú ejecutas un acto, por ejemplo, vas a ofrecer una prueba y está la ley de amparo y te permite ofrecer 3 pruebas, testimonial, pericial e inspeccional, tú tienes un derecho procesal. Y si en ese ínter se reforma la ley de amparo, te aplican la ley vigente, ahí no hay bronca. Pero si te están reformando una ley, fíjate, te decían, tienes derecho a ofrecer pericial, testimonial, inspeccional, y ahora la nueva ley de amparo te puede decir, ¿sabes que nada más tienes derecho a la inspección? Oye, pero ¿qué onda? Yo tenía el derecho de ofrecer sobre 3 pruebas. Pues, ¿qué crees? Ahora esa norma procesal va a ir hacia atrás.
Y no se vale porque tú tenías un derecho procesal. Según la teoría de los derechos procesales, cada etapa se va dando. Si antes de tener derecho a esa prueba, a esos alegatos, a esa sentencia, se reforma la ley, pues quiere decir, bueno, entonces no tenías un derecho adquirido, no hay bronca. Todavía no llegabas a esa etapa de pruebas. Pero si ya desde que emerge, desde que nace a la vida una nueva ley de amparo y te dice suspensiones no, interés social no, interés legítimo no, la autoridad ya no cumple bajo la figura de imposibilidad jurídica material y se aplica hacia atrás, tú vas a decir, oye, espérate, ¿cómo es posible que estás aplicando en perjuicio? Y además es una norma procesal, estás violando el 14 de la Constitución. Entonces ese recurso rápido, sencillo, eficaz, del cual habla la Convención Americana, del cual habla la sentencia de la Corte Interamericana, en el caso Castañeda-Guzmán, la Corte Interamericana dijo, el amparo es un recurso judicial efectivo, porque reúne las características. Es idóneo para reparar un derecho fundamental y está creado para lo que fue concebido. Entonces el amparo ha sido juzgado como un recurso judicial efectivo a nivel interamericano. Entonces, si el artículo 25 va en consonancia con lo que dijo la Corte Interamericana y nuestro amparo ha sido objeto de copia, lo han copiado en España, lo han copiado en Chile, en Argentina, en Colombia, lo hemos exportado en muchísimos lugares, ¿cómo es posible que ahora le demos, como quien dice, una bofetada, lo estamos castigando, lo estamos azotando al amparo y realmente a quienes estamos perjudicando es a la ciudadanía, son los derechos de la gente? Entonces, esta concepción de derechos fundamentales se había evolucionado desde la Constitución alemana de 1949, la Constitución española de 1978, por eso ya en México decimos derechos fundamentales al amparo, decía Eduardo Ferrer, ya hay que llamarle juicio de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque protege los derechos humanos que están en la Constitución y en los tratados internacionales. Entonces, había evolucionado de una forma maravillosa el juicio de amparo hasta que estas reformas desde el sexenio pasado, no solo a nivel constitucional, sino a nivel de la ley de amparo y de otros ordenamientos, y ahora hasta se está proponiendo que desaparezca la unidad de consolidación de la reforma en materia laboral, que porque no hay presupuesto. Entonces, creo yo que desde ahí, que estamos incumpliendo estándares internacionales, el presupuesto al Poder Judicial debe ser del 1 al 4% y le estamos dando el 0.7% a nivel internacional. Entonces, denle más dinero gobiernos de donde sea, izquierda, derecha, centro, pero necesitamos impulsar al Poder Judicial, porque tener un Poder Judicial fuerte, con jueces capacitados, independientes, preparados, experimentados, significa que entonces los derechos de la gente van a estar mejor protegidos, y no a la inversa. No a la inversa, efectivamente. Ulises, pues ya para no quitarte mucho tiempo, ¿cuál sería la conclusión de tu análisis global de la reforma? Es una reforma constitucional regresiva que perjudica los derechos de la gente y tristemente de los más pobres, de los más vulnerables. Ojalá que este gobierno, los subsecuentes, reflexionen, verdaderamente se sienten a dialogar, no solo con las fuerzas políticas, sino con todos los sectores sociales. Pero algo muy importante, cada reforma constitucional debe cumplir con los estándares internacionales, con los tratados y sentencias de la Corte Interamericana, que en cada tema de cada reforma se piense y se coordine con esos estándares internacionales. No hablamos de soberanía, incluso hay una jurisprudencia de la Contradicción 293-2011, donde decíamos, ¿qué es más? ¿Derechos humanos de la Constitución o derechos humanos de tratados y sentencias? Dijo la Corte, a ver, no hablamos de jerarquía. Derechos humanos son derechos humanos. Son derechos humanos. Sí. Hablamos de jerarquía del derecho humano del que más proteja, bajo la figura o el criterio hermenéutico de interpretación pro persona. Sin embargo, la Corte ya también dijo en esta Contradicción 93-2011, cuando México es parte de una sentencia de la Corte Interamericana, ahí no hay de que incumplo, me hago para un ladito, no. Es obligatoria. Entonces, si nosotros mismos le pusimos en el artículo primero, que sigue existiendo, y en el artículo 133, que los derechos humanos de fuente constitucional y de fuente internacional conforman un bloque de constitucionalidad, entonces estamos obligados a cumplir con las sentencias
de la Corte Interamericana y de los tratados internacionales. Y si esos estándares nos dicen cómo debe hacerse una reforma, respetando el principio de progresividad, no puede el gobierno del partido que sea decir, pues hoy ponle la pena de muerte, quítale suspensión, restringe la figura de interés legítimo, porque eso en realidad afecta a los derechos de la ciudadanía. Si ustedes ven, la mayoría de doctrinistas, expertos nacionales, internacionales, todos van en el mismo sentido. Esta reforma a la ley de amparo perjudica y agrava la situación que deben de vivir los ciudadanos, en el sentido de que en vez de protegerse más sus derechos, los estamos limitando. Y ahí tienen ustedes que a la hora de pedir amparo, y ustedes lo están viendo con la reforma, es una curva de aprendizaje muy difícil, porque yo sigo estando en contra de la reforma judicial. No podemos poner en el cargo de jueces, magistrados y ministros a personas improvisadas. Una reforma constitucional debe ser para mejorar, no para empeorar. Los cargos de jueces, magistrados y ministros son cargos técnicos, requieren experiencia, preparación, años de servicio. Entonces, a quien verdaderamente estamos perjudicando es a la ciudadanía. Cada reforma constitucional debe estar bien pensada, bien estructurada, bien dialogada, pero debe estar también conforme a los estándares internacionales y las sentencias de la Corte Interamericana, para que verdaderamente sean reformas que ayuden a México. Desde luego, desde luego. Ulises, te agradecemos mucho que nos hayas dado la oportunidad de entrevistarte, de tener contigo esta charla tan amena. No sé, Rito, si quieras agradecer. Pues sí, definitivamente agradecer. En realidad tuve la fortuna de que me dieras clase en algún momento, en alguna maestría. Rito, y agradezco mucho. Es un placer, como siempre, escucharte, porque así como lo han escuchado, sí, así también son sus clases. Así de apasionadas, con ese bagaje en el conocimiento, que en realidad va, y lo digo porque fui tu alumno, y sacaste 10, Rito. Sí. Creo que sí. Creo que sí, modestamente. Exento. Sí. Por algo son jueces ustedes, son gente preparada, capacitada. En realidad, con esta... Yo era medio burro. De carrera judicial, destacarlo. Con esta capacidad de transmitir de manera muy sencilla cuestiones que a veces son complejas de entender. Y a veces es muy difícil hacer sencillo un tema tan complejo como el que nos atañe. Porque, pues para eso, uno tiene que dominar el tema, como en el caso. Muchísimas gracias por haber tenido la oportunidad de platicar contigo, de charlar contigo y pues compartir con nuestro auditorio precisamente estos temas también. Me honra la invitación, y cualquier ocasión en que me quieran invitar a hablar de estos temas, claro, de amparo constitucional, derechos humanos, son cuestiones que me apasionan. Digo, soy juez en retiro, pero no en retirada. Sigo haciendo mi labor, luchar por la justicia, los derechos humanos, ahora desde otra óptica. Pues bueno, siempre buscando colaborar con nuestro país, con nuestra institución, con el gremio de la abogacía. Los felicito por este gran proyecto, porque son aparte personas grandiosas, jueces capacitados, jueces muy competentes. Agradecer a mi amigo Paco Aguilera por el espacio, desde luego que... a toda la Asociación de Jueces del Poder Judicial Estatal, que para mí son los mejores del país, y pues que bueno, como ciudadanía, alcemos la voz, reclamemos, impugnemos. Para eso está el amparo, los recursos que prevé la ley de amparo, y si no, está la Corte Interamericana. Siempre existe y ha existido el sistema interamericano desde 1998, y hay violaciones que comete el Estado que son responsabilidad internacional, y por eso tantas condenas de la Corte Interamericana contra países miembros de la OEA. Pues México no se va a salvar, ni de prisión preventiva oficiosa, arraigo, y en el tema de la reforma judicial. Son condenas seguras en contra del Estado mexicano que va a emitir la Corte Interamericana. Y tristemente, quien paga los platos rotos es la sociedad. Es la sociedad, todo el país. Pero bueno, ojalá que nuestros políticos razonen, actúen con humildad, y pues estamos siempre para servir. Nadie somos enemigos, todos queremos que a México le vaya bien, que al gobierno le vaya bien, que al Poder Judicial le vaya bien, y en la medida en que todos aportemos de buena fe, yo creo que este país puede progresar. Muchísimas gracias. Sí, nada más para terminar, no sé si nos quieras dar tus redes sociales para que te sigan. Eres una persona muy activa, yo te sigo también. Gracias, amigo. Pero sí tienes mucho que compartir con
las personas en términos generales? No, muchas gracias. Es Uli Fuentes R, sus órdenes, en Instagram, en Facebook. Pronto voy a abrir TikTok para que compartir cuestiones de derecho, y obviamente en el despacho que vamos a intentar inaugurar. Todavía no inauguramos, pero bueno, ya empezamos con asesorías, con consultoría, y pues bueno, vamos a intentar ahora aprender de ustedes. Nosotros, como con toda humildad, sabemos que no es lo mismo revisar desde el amparo, porque para plantearse ante un juez de control, ante un juez de lo familiar, un juez que lleve asuntos mercantiles, hay que tener experiencia, estudio, años de servicio. Entonces tampoco queremos ser, digamos, que litigantes del bienestar. Hay que estudiar, prepararse, hay que hacer lo mejor que se pueda por el bien del país, por el bien del justiciable. Entonces yo creo que en la medida en que todos nos comprometamos a hacer lo mejor desde nuestra trinchera, yo seguiré dando clase, me apasiona la docencia, y pues desde ahí, ¿verdad? Desde nuestra muy humilde trinchera hay que seguir aportando a México. Desde luego, Ulises, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rito. Todos tengan buena noche. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes.